Las 6 de la mañana y 36 minutos. A menos de 2 meses de las elecciones para Congreso y de las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo, se agita con intensidad la política en el país, en medio de la expectativa frente a la posibilidad de que se presenten nuevos candidatos a la presidencia. Lo primero que hay que decir es que a más tardar el próximo viernes, la registraduría dará a conocer si avala o no las firmas de un grupo de aspirantes a la presidencia, entre quienes están Abelardo de la Espriella, el excontralor Felipe Córdoba, el exministro del Interior Daniel Palacios y el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo. El plazo en realidad vence el miércoles 21 de enero. Por ahora se mantienen en firme las dos consultas interpartidistas para definir los candidatos presidenciales del petrismo y de la centro derecha. Por los lados de la consulta del petrismo, que ahora se denomina consulta del Pacto Amplio, por ahora están confirmados Roy Barreras, Clara López y Camilo Romero. No es claro todavía si Iván Cepeda podría o no participar de esa consulta, teniendo en cuenta que ya participó de un proceso similar el pasado 26 de octubre, por lo que la última palabra sobre si puede o no entrar la tendrán las autoridades electorales. Todavía no es claro si ingresan en esa consulta los exministros del gobierno Petro, Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo. Se había hablado también de la posibilidad de una consulta de centro, que queda descartada con la decisión del exvicepresidente de la República, el general Oscar Naranjo, de no lanzarse a la presidencia de la República, pese a que hubo mucha expectativa este fin de semana luego de una entrevista del expresidente Juan Manuel Santos con el Financial Times, donde aseguró que él tenía un as bajo la manga para las elecciones de mayo. Todo el mundo volteó a mirar hacia el general Naranjo, pero este lunes se conoce que no participará de las elecciones presidenciales. Y por el lado de la llamada Gran Consulta por Colombia, que es la consulta de centro derecha, pareciera que ya no habría ingreso de nuevos aspirantes, luego de la llegada la semana pasada de Juan Carlos Pinzón y de Enrique Peñalosa, y del portazo que le dieron al exministro del Interior, Daniel Palacios. Capítulo aparte merecen las explicaciones que tendrá que dar en detalle ante las autoridades, muy seguramente Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo, y Carolina Corcho, cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado, sobre dudas que hay sobre la financiación de su campaña de la consulta del pasado 26 de octubre. Dudas sobre una empresa de litografía de Barranquilla, en el caso de Iván Cepeda, y dudas sobre un restaurante en el sur de Bogotá que habría financiado la campaña de Carolina Corcho. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Efectivamente, un restaurante de corrientazo que ya no funciona en el sur de Bogotá y una litografía en Barranquilla encabezan la lista de los donantes o deudores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho a la consulta del Pacto Histórico en octubre pasado. El Consejo Nacional Electoral publicó los movimientos financieros de los 520 políticos que participaron en la consulta, en la que Cepeda fue elegido como el candidato y el Pacto Histórico definió las listas a Cámara y Senado. Los registros en el caso del candidato Iván Cepeda muestran ingresos y gastos por casi 1.000 millones de pesos, de los cuales 125 millones fueron recursos propios y familiares y el resto, 840 millones de pesos, donaciones y aportes principalmente para invertir después en publicidad, gastos administrativos y actos políticos. El protagonista en el caso de esta financiación, la de Cepeda, es Smart Publicidad, una empresa que imprimió la publicidad y a la que le deben 609 millones de pesos por su trabajo. En esa imprenta, su dueño y fundador es Javier Antonio Pérez, un barranquillero de 53 años que también aparece donando más de 100 millones de pesos a la campaña del hoy candidato del Pacto Histórico. En esa campaña responden ante las dudas, dicen que eso no es una donación, que es una deuda y que se debe pagar con reposición de votos. Por eso para ellos en su contabilidad aparece como una deuda por pagar. En el caso de la exministra Corcho, reportó ingresos y gastos por 1.429 millones de pesos, de los cuales 1.407 fueron créditos y 21 millones de pesos llegaron a través de donaciones. En esa cifra aparece la donación y el préstamo de 738 millones de pesos de un restaurante que aparece en liquidación en el sur de Bogotá, el Chefcito. Préstamo que si usted revisa el total, la cantidad, el monto es del 52% de los ingresos que reportó la campaña. Ese cafecito o restaurante tiene como único accionista y fundador a Sigfredo Vergara, un tolimense que tiene en papeles el restaurante creado con 2 millones de pesos, pero le alcanzó para prestarle casi 800 millones de pesos a la campaña Corcho. Aquí todavía muchas preguntas sin que los candidatos respondan a propósito de la lupa que pone el Consejo Nacional Electoral de cómo se financian las campañas políticas por estos días en Colombia.
Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos, casi $1 billón en el aire, suspendidos y macheteados para dos grandes e importantísimas mega obras de infraestructura. De un lado, la vía Mulaló-Lobo Guerrero, con un recorte cercano a los 340.000 millones de pesos, y de otro, las obras de dragado del canal del dique, con un recorte en torno a los 634.000 millones de pesos. Y tras conocerse los detalles a profundidad del decreto 1484 que expedió el gobierno el pasado 31 de diciembre, mediante el cual se redujeron a profesiones presupuestales previamente aprobadas en el presupuesto general de la Nación. Dos vías que entre ambas van a tener $1 billón menos de disminución de las vigencias futuras, que palabras más, palabras menos, es el case que hace el gobierno para financiar grandes proyectos tanto de infraestructura como de vivienda, defensa, telecomunicaciones, comprometiendo recursos fiscales que están por venir, impuestos por recaudar de años venideros y de impuestos que obviamente sirven para ayudar a la planeación de largo plazo de todas estas obras, a blindar de confianza los contratos y a generar certidumbre para que los inversionistas le metan billete y construyan todas esas obras, carreteras y demás. No obstante, unas vigencias futuras que recorda el gobierno nacional en casi $1 billón para dos proyectos que además son prioritarios dentro del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, como la vía Mulaló-Lobo Guerrero, que es clave para conectar el centro del país con el puerto de Buenaventura, por donde se mueve el 50% de toda la carga internacional que saca y que entra a Colombia. Y de otro lado, las obras en torno al canal del dique, que buscan disminuir inundaciones, recuperar ecosistemas y proteger a comunidades altamente vulnerables en los departamentos del Atlántico y del Bolívar. Apuestas a gran escala que hoy sí quedan, sin embargo, sin el apoyo del gobierno nacional, en teoría por el problema fiscal, en teoría por el descuadre presupuestal, porque las comisiones económicas le hundieron la ley de financiamiento, y ahora además porque la emergencia económica se podría caer en la Corte Constitucional, a lo que se suma, claro, la obsesión del presidente por reordenar los recursos que reposan en las fiducias para incorporarlos al presupuesto nacional. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:43 de la mañana. Dos discípulos de Gentil Duarte, Iván Mordisco y alias Calarcá, son los protagonistas de la guerra en el departamento del Guaviare, una guerra que deja una imagen impactante, una fila de unos 30 cuerpos sin vidas tendidos sobre el piso, hombres y mujeres camuflados y vestidos con botas. Esa es la última escena de la guerra que dejan en este departamento, donde hay prósperos cultivos de coca, 5.000 hectáreas, según el último reporte de la ONU. Es la región donde la Defensoría del Pueblo, como igual en la región del Catatumbo, había hecho alertas que fueron desatendidas, y el golpe mayor lo recibe la facción de alias Iván Mordisco, que es el gran disidente, pero no un golpe lo suficientemente grande o contundente para dejar de hostigar a la población civil. Hay granadas lanzadas desde drones a Cajibío, que amanece hoy con infraestructura eléctrica afectada, viviendas y el único hospital también con daños considerables. Es tal el poder y el control de la disidencia, cualquiera que usted quiera mirar, que se robaron 17 Toyotas, carros nuevos en la vía Panamericana, por lo que hoy amanecen estrenando parte automotor. El atentado también fallido, por fortuna, al gobernador del departamento de Nariño, hace parte de la larga lista de escenas de desorden público que también corren por cortesía del ELN, que atacó con drones en norte de Santander, matando a un soldado e hiriendo a 4 más. Al ELN, a los que el presidente Petro les dice traquetos, es al que se le atribuye también la quema de varios camiones cargados con combustibles en vías del Cesar y norte de Santander, mientras ellos insisten en el famoso acuerdo nacional. En el menú de hoy hay incluso varios sustos, entre ellos el que pasaron en las vías de Antioquia por un cilindro en la vía que conduce a Barranca Bermeja y que tenía las siglas de las FARC. Estás escuchando Blue Radio.